nuestras vidas, queridos hermanos. Voy a invitarles a orar pidiendo a Dios que Él hable nuestras vidas por medio de este pasaje. Es un pasaje, como le leímos ahorita, un poco extenso. No voy a tocarlo todo a plenitud, pero sí quiero hablar del contraste entre dos personas que ahorita estaré compartiendo con ustedes. Oramos. Padre eterno y Dios bueno, gracias damos, Señor, por lo que usted ha puesto en nuestros corazones, el deseo de estar en esta tarde buscando su rostro. Gracias porque ha traído hermanos y hermanas, Señor, con ese propósito de escucharle a usted, hablando a sus vidas, al igual que un servidor, Señor. No vengo yo a hablar a la vida de ellos, sino esperamos, Padre, que usted hable a nuestras vidas por medio de su palabra, que su Espíritu Santo pueda tocar, Señor, lo más profundo de nuestros corazones y podamos entender el propósito por el cual usted nos ha llamado, Señor, a venir en esta tarde, y que comprendiendo aquello que quiere para nuestras vidas, pueda ayudarnos, Señor, para vivir para honra y gloria suya. Como cada ocasión que me permite compartir en algún lugar, yo pido, Señor, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, y que ésta sirva para edificar a su pueblo aquí presente en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, que el Señor bendiga grandemente sus vidas. Y pues les invito por a ir a la palabra de nuestro Dios para poder tener en esta tarde la bendición de meditar un poquito en ella a través de un tema que quiero compartir, que lleva por título Contrastes entre dos personas. Quisiera aclarar de una vez, voy a tocar dos personajes dentro de este pasaje. Quiero tocar el personaje de un hombre llamado Judas, y quiero hacer el contraste con un personaje que conocemos todos, que es Dios mismo hecho hombre, llamado Jesucristo. Voy a tocar al final a Pedro como parte de la conclusión, pero creo que si hablamos de dos personajes, hoy quisiera hablar de estos dos personajes que determinan en algún sentido lo que hay en este mundo, personas o gente, ¿cómo llamarle? Hombres naturales y lo que es hombres espirituales. Es decir, el hijo de Dios y el que no es hijo de Dios, el creyente y el no creyente, el incrédulo y el que cree en Dios, como quieras llamarle, pero ese contraste intentaré hacer. ¿Por qué? Porque el pasaje creo que me da para ello. Nos va a hablar acerca de algunas cualidades de nuestro Señor Jesucristo, pero también manifestar algunas cualidades de un hombre llamado Judas. Y si algo podemos llegar a la conclusión todos en base a la palabra de nuestro Dios, es que Judas, aunque anduvo cerca del Señor Jesucristo, fue parte del grupo de los 12 apóstoles. El hecho de que tenga un llamado para ser apóstol no necesariamente quiere decir que haya sido salvo. La Biblia aclara en muchas ocasiones que estaba con ellos, pero no era de ellos, que él realmente tenía un pensamiento totalmente diferente, y por eso cuando falla, al igual que Pedro regresa a Dios para pedir perdón por lo que había hecho, para su vida reconstruirla en Dios, mientras que Judas opta por colgarse por ahí de un árbol para quitarse la vida dentro de esa frustración que él tenía. Entonces lo que quiero tocar de alguna forma son estos dos personajes. Las personas, hermanos, estamos diseñadas para no ser iguales, es decir, Dios nos ha hecho a cada uno diferente, pero podemos englobar dos tipos de personas en este mundo: aquellos que son espirituales y los que son naturales. Hay algo llamado intermedio por ahí que Pablo da un título que a veces nos conflictó un poco, que es el cristiano carnal, pero realmente no voy a meterme con él. Voy a hablar de lo que es el hombre natural y el hombre espiritual. El cristiano carnal es alguien que intenta llegar a ser espiritual, pero está en ese proceso y está fallando constantemente, o todavía tiene muchas cosas en su cabeza, en su mente y corazón, que todavía Dios tiene que tocar para ser agradable delante de Dios, que es lo que me parece que está hablando ahí de alguna forma el pasaje de la Escritura. Cuando hablamos acerca de ellos, hermanos, este pasaje que estamos analizando nos manifiesta estos dos tipos de personas, la que es espiritual y la que es natural. Una persona que realmente no tiene el conocimiento de Dios, a pesar de que alguien le ha compartido, a pesar de que ha estado cerca del conocimiento de Dios, realmente él quiere vivir bajo sus cláusulas, bajo sus condiciones, bajo la forma que él quiere hacerlo, sin someterse ni sujetarse a lo que Dios ha establecido. Por lo tanto, tomará determinaciones que van en contra de lo que Dios ha puesto, porque busca un beneficio personal y no realmente agradar a Dios. Pero el hombre espiritual quiere decir que es una persona que está en búsqueda constante de Dios, que vive según la voluntad de Dios y que intenta agradar a Dios con todo aquello que él realiza y piensa en su vida.
Cuando hablamos de estas dos cuestiones, entonces podemos ubicar a Judas como el hombre natural y podemos ubicar a Jesús como alguien espiritual, porque realmente Él es el ejemplo a seguir para el creyente. Por eso nos decimos cristianos, si no hubiéramos tenido otro título diferente a cristianos. El cristiano es alguien que intenta parecerse a Cristo y busca ser como Cristo en todas las áreas de su vida. Recordemos que en Antioquía, por eso se les llama por primera ocasión, porque antes no eran cristianos, eran los del camino, tenían otros nombres, pero en Antioquía se define a ellos como los cristianos, que eran cristitos, es decir, personajes que intentaban ser como alguien mayor, pero no podían porque eran miniaturas de ese personaje que se conoció en el año 30 al 33 dentro del ministerio del Señor Jesucristo. Es decir, hermanos, de eso estaremos hablando. Quisiera invitarte a ver otro pasaje donde voy a partir para analizar la vida de estos dos personajes y voy a invitarte a ver en Corintios, Primera de Corintios capítulo 2, Primera de Corintios capítulo número 2. Y solamente voy a leer 3 versículos porque aquí creo que identifica lo que estaremos viendo durante esta tarde. Primera de Corintios capítulo 2 y vamos a leer del verso número 14 al verso número 16. Me voy a permitir hacer esta lectura y te voy a invitar a que me sigas con tu vista. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Versículo 15. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién instruirá? Mas nosotros tenemos, ¿qué dice, hermanos? La mente de Cristo. ¿A quién está hablando esto? Es decir, ¿qué referencia está haciendo a los dos tipos de personas? Lo que quiero compartir esta tarde. Habla del hombre natural, que estamos hablando de una persona que vive sin Dios. Esta persona que vive sin Dios es imposible entender lo espiritual porque realmente no está el Espíritu Santo en su vida, porque no es hijo de Dios, porque no hay una relación con Dios. Por lo tanto, para él es difícil entender las cosas que son espirituales porque quiere entenderlas bajo su lógica, bajo lo que el pensamiento, la humanidad y la carne le indica que tiene que hacer, y esto nunca atravesará por el filtro, porque lo espiritual tiene que discernirse espiritualmente. Pero nos dice que hay otro tipo de persona que es la persona espiritual. Y hace algunas preguntas, pero en particular cierra diciendo por ahí una cuestión esencial. Y nos dice que el que es espiritual tiene la mente ¿de quién? De Cristo. Ahora, ¿por qué tú y yo tenemos la mente de Cristo? Se supone. Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Es decir, es lo que hace la diferencia entre el creyente y el no creyente. No somos diferentes en esencia, hermanos, porque no ha cambiado nada de nuestras vidas hablando en constitución física. Pero espiritualmente se supone que el creyente tiene el Espíritu Santo que le hace entender lo espiritual e intentar agradar a Dios con su vida, mientras que el hombre natural no hay esta condición para él, ni es algo que busca, sino busca darse gusto a sí mismo. Bajo este entendimiento, hermanos, regresamos al pasaje que estaremos analizando, y por lo menos pues hay 2 cosas que quiero compartir contigo. Estos 2 personajes están ahí. Dice por ahí lo que es el hombre natural, lo que leí hace un momento, hermanos. El hombre natural es una persona que no tiene conocimiento de Dios, y no porque no conozca de Dios, sino porque no ha querido someter su vida delante de Él ni mantener una relación con Él. Es decir, puede que tengamos nosotros familia a que le hayamos compartido de Cristo y de la palabra de Dios por mucho tiempo, y esa gente sigue rechazando. No rechaza por falta de conocimiento, rechaza porque quiere rechazar algo que él no quiere aceptar ni sujetarse bajo lo que Dios ha establecido para su vida. Por lo tanto, él quiere seguir viviendo bajo su propia óptica, bajo sus propias decisiones, bajo su propia perspectiva en la vida, y esto implica que no se sujeta más que a su propia ley, no a la ley de Dios. Nos vamos ahora sí, y quiero ver 3 características por ahí en la vida del hombre natural bajo el condicionamiento de un personaje llamado Judas. La primera de ellos, hermanos, quiero invitarte por ahí en el capítulo 13 de Juan, donde comenzamos y estaremos basándonos ahí para la meditación, la reflexión o la prédica de esta tarde.
y quisiera invitarte a ver el verso 27. Del verso 21 que comenzamos leyendo hay una serie de cuestiones donde el evangelista, que es Juan, está narrando lo que sucede aquella noche cuando están los discípulos cenando en aquel entonces, y que Jesús de alguna forma anuncia la traición de Judas. Es lo que narra. Por eso no quiero tomar ahí, pero quiero empezar desde el verso 27, porque hay algo que Jesús menciona, y Jesús dice: uno que está entre vosotros, quien moja el pan conmigo, es el que me ha de entregar. Y varios de los discípulos empiezan a cuestionarse: ¿quién será de nosotros? Y Pedro induce a Juan para que Juan pregunte y diga: ¿quién es, no, el de nosotros? O sea, ¿quién te va a entregar? Y Jesús hace una afirmación bastante clara, y en el verso 27 comienza realmente a tener efecto esa afirmación que Jesucristo da. Y en el verso 27 nos dice lo siguiente: después del bocado, bueno, versículo 26 si quieren, para agarrar un poco contexto. Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró, ¿qué dice, hermanos? En él. Esta parte a mí me parece bastante interesante, porque lo primero que encontramos aquí, número uno, ¿cómo es o quién es el hombre natural? Número uno que encontramos hoy, inciso A, es aquel que es controlado ¿por quién, hermanos? Por Satanás. Dice el pasaje que Satanás entró en él. Esta parte es interesante porque la Biblia, creo que en muchas ocasiones nos habla acerca de la diferencia entre el creyente y el que no es creyente. El que dice ser creyente, su padre es Dios, pero el que dice no ser creyente, su padre es Satanás. Y si esto implica, hermanos, que una persona no es cristiana, no es creyente, por lo tanto su vida está controlada por Satanás, porque hace a final de cuentas la voluntad de aquel que lo llama o aquel que lo tiene haciendo lo que él quiere. La palabra de Dios siempre aclara que este hombre llamado Judas, hermanos, no era de él, anduvo entre el grupo de los 12, pero realmente no tenía una relación con Cristo. Realmente él fue un observador de los milagros del Señor, vio las enseñanzas, escuchó a primera mano aquellas predicaciones maravillosas, como la del Sermón del Monte, una predicación extraordinaria, y en medio de ello él realmente sigue sin rendir su vida a Cristo, intentando vivir bajo su propio parámetro y su forma de pensar y de actuar, porque él quería vivir así. Por lo tanto, lo que hace aquí notar de alguna forma es que el hecho de que alguien esté escuchando de Dios no necesariamente quiere decir que es un creyente. Puede ser alguien que siempre ha resistido a Dios en su vida, a pesar de reunirse o lo que sea. No vengo a cuestionar eso si tú eres o no eres, sino vengo a hablar de los dos tipos de contrastes que hay en la Biblia. Y el contraste que yo entiendo es que este hombre llamado Judas, Dios siempre aclara en su palabra, pero él no era parte, aunque era de los 12, no era salvo, ni tampoco había sido llamado por Dios en ese sentido, sino que era una persona que vivía bajo su propia condición. Cuando hablamos de este personaje, hermanos, no es muy diferente a cualquier personaje en nuestro mundo en el cual no tiene a Dios en su vida. Y así como Judas era un instrumento de Satanás para cualquier cosa que se dejara guiar y controlar por él para hacer, lo mismo sucede por cualquier persona, de tal forma que ¿por qué la gente peca? Porque simple y sencillamente está a merced de Satanás en su vida cuando no tiene a Cristo, y por lo tanto esa persona está haciendo la voluntad de Satanás, metiéndose en pecado o en otro pecado aquí o allá de alguna forma, porque es la forma como ellos viven, porque no tienen a Dios en su vida. Y hay una naturaleza caída de tal forma que su tendencia siempre es al pecado. Esta era nuestra condición, hermanos, sin Dios. ¿Por qué hacíamos muchas cosas en contra de Dios? Porque era nuestra naturaleza. Esa naturaleza sigue nuestra vida, pero ha sido revertida por el poder de Dios y su Espíritu Santo en nosotros, que ya ahora no nos guiamos bajo esa naturaleza pecaminosa, sino bajo la naturaleza espiritual, porque hemos nacido nuevamente por medio de la obra que Dios ha hecho de salvación en nuestra vida. Pero este hombre llamado Judas, hermanos, lo encontraremos siempre siendo controlado por Satanás en varias cuestiones. Era un hombre que no solamente hacía esto, sino según el verso 27b, no solamente Satanás le toma, sino también lo que encontramos ahí
A lo mejor te suena un poquito fuerte esto, pero es la realidad. El hombre natural no solamente es controlado por Satanás, sino tiene maquinaciones perversas en su cabeza. ¿Cuál fue la maquinación que Judas tenía, hermanos? Entregar a Jesucristo. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra nos dice en el versículo 27 que después de que Satanás entra en su corazón, Jesús aún lo confronta con ello. ¿Y saben lo que Jesús le dice en el versículo 27? La parte B, ahí aparece y nos dice: lo que has de hacer, hazlo pronto. Ahora, esto me parece interesante, ¿no? Porque la maquinación ya estaba en su mente. Dime, ¿qué era lo que Judas, a través del ministerio, podemos ver en los evangelios? ¿Qué es lo que a Judas lo vislumbraba en la vida, o qué es lo que él más anhelaba en su corazón? El dinero. Era alguien que sostenía en algún sentido lo que era la tesorería que Jesús tenía, porque traía una bolsa con dinero, y la Escritura nos dice en otro pasaje que él sustraía de esa bolsa. En algunas ocasiones que intentan ungir al Señor con un perfume, recordarás esto. Judas pregunta, un escritor o un evangelista nos dice que hay alguien que dice: si este dinero, en lugar de ser ungido con esos 300 denarios que vale ese perfume, lo hubiéramos vendido y comprado para los pobres. Y no se nos dice quién es, pero otro evangelista nos dice que quien dice estas palabras es Judas, pero no está pensando en los pobres otros, sino en el pobre de sí mismo, porque intentaba sustraer de ese dinero, como seguramente lo hacía. Jesús lo sabía, sí, y no obstruye, porque a final de cuentas Judas tenía su propio pensamiento y sus decisiones. Pero lo que sí encontramos, hermanos, es que tiene maquinaciones. No es la primera ocasión que encontramos a Judas maquinando algo malo. Ya lo habíamos visto en los evangelios, y los escritores, algunos de ellos son explícitos en decir que él sustraía de la bolsa y agarraba de ese dinero y tenía control sobre ello, porque era alguien que le gustaba el dinero. Algo que me llama la atención, hermanos, yo no sé tú, pero cuando a uno lo dejan en evidencia, al menos yo tengo pena y vergüenza para hacer algo que intentaba hacer y mejor ya no quiero hacerlo. ¿Sí me explico con esto? Es decir, cuando te descubren, intentas no hacer lo que habías planeado hacer. Pero algo que me llama la atención en Judas es que su mente, hermanos, estaba tan cauterizada que aún en medio de la acusación directa de Jesucristo, él va y hace lo que había planeado hacer sin temor a lo que estaba pensando hacer. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús dice: el que moja el pan conmigo, este me va a entregar. Y ellos dicen: ¿y quién es ese que moja el pan contigo? ¿Y sabes lo que Jesús hace? Moja el pan y se lo da a comer. Él come. Ahora te pregunto, ¿qué otra evidencia quieres de que eres tú? Bueno, no tú, sino hablo de Judas. Y Judas lo hace, hermanos, y en el momento que come, y Jesús le dice las palabras: lo que has de hacer, hazlo ya. No sé, yo pienso en mí, pero cuando mis padres me descubrieron algo que no era bueno y quería hacer, desistía de hacerlo porque ya me habían descubierto antes de hacerlo. Pero cuando uno está cauterizado espiritualmente, hermanos, por el pecado, tristemente, aunque la gente te diga, te apunte con el dedo y sea una realidad lo que digan de ti, hay gente que sigue haciendo aquello sin ninguna pena, vergüenza o arrepentimiento en su vida. Lo que Judas está haciendo es esto. Por eso hablo acerca de un hombre que es natural, es decir, alguien que no tiene a Dios en su vida. Por lo tanto, a él no le daba miedo lo que iba a hacer. Ya había demostrado con anterioridad que lo que le gustaba era el dinero. ¿Y cuánto le ofrecieron por la vida de Jesucristo si lo entregaba? 30 monedas de plata. Ahora, hay alguien que ha llegado a decir que posiblemente Judas no sabía que Jesús iba a ser crucificado, y puede ser cierto. Pero lo que él sabía es que estaba haciendo algo inadecuado, y eso creo que es una realidad que todos podemos entender. Hay cosas que tú y yo no percibimos más allá de donde estamos, pero sabemos que lo que estamos haciendo es malo o es pecado. Déjame, te pongo un ejemplo para poder entender esto. Voy a poner solamente un ejemplo para poder entender en cualquier contexto. Yo te pregunto, hoy los jóvenes, no voy a hablar de la gente de afuera, sino la gente de adentro de nuestra iglesia. Tú fuiste joven y hay jóvenes en nuestra iglesia. Y te pregunto, los jóvenes de nuestra iglesia,
¿Saben que la fornicación es pecado? Sí. Me salgo de la iglesia y lo digo de forma general. Entonces, ¿por qué la gente o jóvenes de congregaciones se meten en la fornicación a pesar de que saben que es pecado? Y solamente me queda algo en la cabeza. Su mente está cauterizada a veces por el pecado de tal forma que pueden estar haciendo algo que va en contra de lo que Dios ha establecido, pero lo siguen haciendo. Y cuando llega esto más allá, un embarazo no deseado, ellos dicen, es que no sabía que iba a suceder esto. Espérame, el asunto no es el embarazo no deseado. El asunto es que tú sabías que estabas practicando algo que era en contra de lo que Dios había establecido. Lo mismo sucede aquí. Judas a lo mejor no sabía lo que iba a suceder con Jesús, que iba a ser muerto por su causa. Cuando él se entera de esto, la gente dice, por eso se suicida. No lo sabemos, hermanos, pero lo que sí entendemos es que él sabía que lo que estaba haciendo era mal. Bueno, quiero decirte algo, lo mismo con el problema que te puse, el pecado que te puse ahorita, lo tomé como un ejemplo, pero puede aplicar en cualquier otro sentido. Si quieres hablamos del chismoso o el mentiroso, y a veces dice, híjole, es que si hubiera sabido esa mentira ni la digo. El asunto no es lo que sucede después, es lo que sucede en ese momento. Y si sabemos que lo que hacemos está mal, Judas, yo entiendo algo, como era un hombre carnal, no le podía, era un hombre natural, sin Dios, no le podía hacer lo que estaba haciendo, hermanos. Pero a ti y a mí sí debe de podernos aquello que estamos haciendo en contra de lo que Dios ha establecido. Quiero una tercera característica, tal vez tocar de este personaje. No solamente era un hombre controlado por Satanás, no solamente tenía maquinaciones perversas como toda persona que es controlada por Satanás o está sin Dios en su vida, sino en el verso 30, aquí quiero hacer un poquito, hacer una analogía, porque en el verso 30 marca algo, y me parece que tiene que ver con una metáfora o una cuestión relacionada con algo que siempre encontramos en la Biblia. Dice el verso 30, que cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió. ¿Y qué dice, hermanos? ¿Era qué? Ya de noche. Cuando hablamos de una tercera característica del hombre natural, es una persona que anda en tinieblas. No sé si has notado esto, pero siempre la Biblia cataloga la parte de la noche o la oscuridad con algo malo. Mi hermana Hilda nos hablaba en la mañana acerca de una porción que venía en un libro donde habla acerca de Jesucristo, el periodo de oscuridad, que no sabemos nada de él. Y decía mi hermana, esto como que no me gusta porque siempre la oscuridad denota algo malo o negativo, o el lugar donde el perverso se esconde para hacer las cosas para no ser descubierto, porque no quiere quedar evidenciado. A mí me llama la atención un poquito que Juan hace esta aclaración. Mira, déjame te digo algo, ¿no? Por lo que veo aquí. En el verso 30 no hubiera sucedido nada si nos dice que cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió. Y pudo haberse quedado ahí. Pero Juan aclara algo y nos dice que era ya de noche. Y si tú recuerdas, cuando va y entrega a Jesús, estamos hablando que también lo entrega de noche. Cuando habla acerca de noche, hermanos, quiero hacer una similitud solamente espiritualmente hablando de lo que normalmente el hombre natural hace. Siempre que el hombre natural hace algunas cosas perversas, intentará hacerlas bajo un contexto en el cual no se ha descubierto, y el mejor lugar para actuar, y es donde la maldad más sobresale, es en las noches. ¿Por qué razón? Porque la gente no quiere ser descubierta. El ladrón, ¿en cuándo roba, hermanos? Bueno, tenemos ladrones descarados que roban en cualquier momento, pero normalmente los ladrones utilizan un buen momento para robar, y el momento es la noche para no ser descubierto. Muchas de las fechorías que atraviesa la gente es en la noche. ¿Por qué? Porque es un momento que ellos creen es el idóneo para hacer las cuestiones. Bueno, la Biblia nos dice que el creyente vive en luz, pero el no creyente anda en oscuridad, escondiéndose entre la oscuridad para no ser descubierto. Él quería vivir bajo oscuridad y esconderse ahí para no ser descubierto por nadie en lo que estaba haciendo. Sin la luz de Dios que Dios da, hermanos, él aún vivía en tinieblas y quería hacer todo sin ser visto ni ser acusado de lo que estaba haciendo. No solamente sale de noche,
sino va y entrega a Jesucristo una noche precisamente intentando evadir su responsabilidad de lo que estaba haciendo. Ahora, si podemos entender en pocas palabras, hermanos, es unas cualidades solamente, no son todas, son algunas cualidades del hombre natural. Y ya que la predicación se llama, iba a decir la película, pero no, la predicación se llama contraste entre dos personas, tengo que ver el contraste. Y para el contraste perfecto, hermanos, pude haber agarrado a Pedro, pero creo que a Pedro todavía le faltaban algunas cosas. Por eso voy a ir no a ver a Pedro, sino a ver al personaje principal de la Biblia, llamado Jesucristo, porque Él no solamente es Dios, sino es el modelo a seguir para todos nosotros. Recordemos lo que Pablo dijo: sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Es decir, Pablo no guiaba a la gente hacia sí mismo. Si un pensamiento Pablo tenía era guiar a la gente a Jesucristo, porque era el imitador de Jesucristo. Quisiera tocar entonces el otro personaje. ¿Quién es el otro personaje? Jesucristo. El segundo de ellos, hermanos, aparece como el hombre espiritual. ¿De dónde lo estoy sacando, hermanos? De Primera de Corintios, capítulo número 2, versículo 15 y 16. Como lo dije hace un momento, el hombre espiritual es la persona que ahora tiene la mente de Cristo. No porque haya adquirido mucho conocimiento, no porque tenga la capacidad igual que Jesús, sino porque el Espíritu Santo mora en él, porque es un convertido. Y el que se ha convertido a Cristo, lo primero que sucede en su vida es que el Espíritu Santo reposa sobre él como el sello de Dios en su vida. Y esto entonces nos da una mentalidad diferente, una concepción de la vida diferente en la cual nos sujetamos a Dios, lo que antes no hacíamos. ¿Cómo es el hombre espiritual entonces? Y para ello, hermanos, como les decía, el personaje sería nuestro Señor Jesucristo. Hay tres características que quiero por ahí compartir con ustedes también en base a ello. Número uno, hermanos, cuando hablamos del hombre espiritual, es una persona que, ¿qué dice ahí, hermanos? Glorifica el nombre de Dios. Ahora la pregunta sería, ¿cómo alguien puede glorificar el nombre de Dios? ¿Porque canta muy bonito? No. Porque vive reflejando a Dios en su vida. Y la gente sabe que esa persona ha sido cambiada por Dios y vive como un cristiano verdadero, y termina la gente glorificando a Dios o exaltando a Dios con la propia vida de esta persona. El pasaje nos dice en el verso número 31 y 32, hermanos, que quiero tocar ahí en Juan capítulo 13, versículo 31 y 32, dice así: entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. La parte central del pasaje habla acerca de glorificar a Dios, hermanos, y creo que es algo que Jesucristo hace con su vida. Uno de los propósitos centrales de Jesucristo al venir a este mundo, el propósito central, entendemos, fue la salvación. Pero un propósito central de Jesucristo fue mostrar al Padre. Y la única forma de mostrar al Padre era manifestar las características que el Padre mismo tenía, porque Él dice: el Padre y yo uno somos. Y cuando Él manifiesta cada cualidad y característica idéntica al Padre, estaba glorificando al Padre. En pocas palabras, estaba exaltando al Padre, estaba diciendo de quién era hijo y actuando como su Padre quería que actuara. En pocas palabras, estaba honrando al Padre con su forma de vivir. Yo lo he dicho esto, ¿no? Vemos hijos que a veces los padres se avergüenzan de nosotros, y hay ocasiones que el padre se enorgullece del hijo. ¿Por qué? Por nuestro actuar y las cosas que en algún momento hacemos. No quiere decir que nos rechacen, hermanos, pero es la realidad. Yo no sé a qué padre le gusta que llegan y le digan: mira, papá, aquí están las calificaciones, puros 5. Algunos hasta todos le dio. No se cree, hermana Rocío. Cuando hablamos acerca de esto, hermanos, los 5 no exaltan ni honran a ningún padre.
aunque los juntes. Digo aunque los juntes porque mi hermano era experto para hacer esto. Llegaba con mi mamá para que firmara sus boletas de calificaciones en el momento que mamá dormía, en algunos momentos la siesta. Y yo recuerdo que una ocasión mamá le preguntó, ¿y qué sacaste? Y él dijo 5, 5, 10. Y mi mamá le firmó la boleta. Hasta que despertó se dio cuenta de lo que había hecho, porque se puso a pensar que sumó 2 números. Y así fue. Después que vio la boleta, vio 2 5 en lugar de un 10. Y yo digo, un padre de alguna forma se honra cuando el hijo tiene un comportamiento adecuado, cuando el hijo hace lo que tiene que hacer, cuando cumple con su labor, ya sea está entregando buenas calificaciones, un buen comportamiento de vida. Cuando hablamos acerca del Señor Jesucristo, hermanos, es el Hijo perfecto porque glorifica al Padre con su actuar. La forma como Él vivía, el Padre se agradaba de Jesús por la forma y lo que Él hacía en su vida, manifestaba a Dios en su vida, y Él mismo dijo, mi Padre y yo uno somos. Si el creyente hoy en día realmente es un hijo de Dios, debería de manifestar entonces en su vida un carácter parecido al del Padre, porque recordemos, hermanos, hay atributos que Dios tiene que comparte con el hombre. Un creyente no puede ser en su conducta injusto porque tiene un Padre que es justo y demanda justicia de su parte. No puede odiar porque decimos que si Dios es mi Padre, entonces Él es amor y demanda que yo ame aún a mis propios enemigos. Si es que los tuviera, soy llamado a vivir esto. Y algo que entiendo aquí, hermanos, es que Jesucristo lo vive de esta manera. Con su forma de vivir, manifestó glorificar a su Padre, pues Él tenía el carácter de Él y cumplió la labor por la cual había venido a este mundo, aún en contra de su propia voluntad en algún sentido. ¿Sabes por qué va Jesús a la cruz? Para glorificar al Padre y por amor a nosotros. Porque era la labor a la que había venido, y Él, aunque dice, si es posible que pase de mí esta copa, Él dice que no sea como yo quiera, sino como mi Padre y la voluntad de Él. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Que muriera en la cruz. Y glorifica a Dios a través de ello. Por eso hablamos de una persona como espiritual cuando ésta glorifica a Dios con su vida. Y hay una pregunta que yo me hago para mí mismo, y una pregunta que creo que cualquier creyente deberíamos de hacernos bajo cualquier contexto. ¿Realmente mi forma de vivir glorifica a Dios? ¿Exalta a Dios? ¿Manifiesta que soy hijo de Dios? ¿O conforme pienso y actúo, la gente no sabe ni de quién soy, ni me asocia con Dios, sino me asocia más con cualquier otro personaje que con Dios mismo? Una persona glorifica a Dios cuando agrada a Dios con su forma de vivir. Ahora, no solamente es lo único que aparece en la vida de Jesucristo. Él nos dice en esta sección, en el versículo 31 al 35, que nos habla de Jesús, nos dice que ha dado un nuevo mandamiento, hermanos. ¿Y cuál era ese mandamiento? Versículo 34 y 35 me fascinan del pasaje. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. Ahora quisiera hablar aquí, hermanos, de una segunda cuestión que aparece por ahí en la pantalla. El hombre espiritual no solamente glorifica el nombre de Dios, sino también manifiesta las virtudes cristianas en su vida. Mira, a lo mejor aquí no habla de todas las virtudes, pero ¿qué es el amor, hermanos? Una virtud. Cuando hablo de virtud, estoy hablando parte del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es un solo fruto que se manifiesta en 9 virtudes. Y una de ellas es el amor. Ahora, si esta no te basta, hay otros pasajes en Juan a los que podemos recurrir, en los cuales Jesús dice, en esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros, si guardares mi palabra. Hay 3, si mal no recuerdo, si alguno de ustedes recuerda el tercero, pero hay 3 cosas que Él dice, en esto conocerán que son mis discípulos. Si tuvieran amor los unos por los otros, si guardaran mis palabras, y no recuerdo cuál es el tercero de ellos en Juan. Pero lo que sí quiero decirte es que una de ellas tiene que ver con las virtudes que Dios da y derrama sobre la vida del creyente. Jesús habla del amor, y Él dice, en esto conocerán que son mis discípulos.
Pero me fascina porque Él no dice que amen, sino Él dice, como yo os he amado, ustedes también deben amarse. Es decir, hermanos, el estándar no lo pone sin antes vivirlo. Él vive el estándar que es el amor a la magnitud de entregar su vida por otros. Y Él nos llama precisamente a amar a la gente, a amar a Dios, porque en eso se resume la ley. Y Él nos dice, ama como yo amé, como yo os he amado y como seguiré amando, porque ahí no está en la cruz, pero en la cruz es su máxima manifestación de amor por el mundo, por todos nosotros. No lo digo yo, lo dice la Biblia. En Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Las virtudes cristianas, hermanos, es una cualidad del hombre espiritual que solamente puede manifestar, porque los únicos que pueden manifestar las virtudes cristianas reales son aquellos que son espirituales. Hay falsificaciones de ellas, en lo cual hoy no me voy a meter, pero hay gente que falsifica estas virtudes. Es decir, alguien puede aparentar amor, pero realmente no es amor lo que está dando. Tiene otros propósitos y otros motivos. Pero cuando hablamos de las virtudes cristianas estamos hablando de la paz, el amor, el gozo, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, cada una de ellas, hermanos. El único que puede manifestarlas es el hombre espiritual. ¿Quién dijimos que era el hombre espiritual? El creyente en Dios, el Hijo de Dios, el que tiene una relación con Cristo, es decir, como quieras ponerle el título. Hay diferentes formas o sinónimos para ello, pero hablamos de esas virtudes. Jesús mismo nos habla de ello. Y en el verso 29, el verso 34, como decía ahorita, Él nos dice que se amen unos a otros como yo os he amado, que se amen de esta forma. Ahora, no me dejarás mentir con esto, pero cuando hablamos del amor de Cristo, es un amor perfecto como el amor de Dios. Nuestros amores, hermanos, siempre serán interesados. Siempre hay un interés. Por X o Y, pero hay un interés. Y no es un amor totalmente genuino, pero el amor de Dios es un amor genuino. Y el amor que Cristo mostró, ¿sabes lo que me fascina? Es que lo demuestra aún al propio Judas. Sabía que Judas le entregaría, sabía que Judas haría lo que haría, pero a pesar de ello, Él ama a Judas como ama a los discípulos y como ama a la gente que se le acerca, y expresa ese amor de diferentes formas. Por eso las virtudes cristianas me parece que es un elemento primordial aquí. Quiero ir a lo último, hermanos, y a la tercera cosa. El hombre espiritual no solamente glorifica el nombre de Dios, no solamente manifiesta virtudes cristianas. Hay una tercera cualidad que encuentro aquí. Es una persona que está lista. ¿Para qué dice ahí, hermanos? Para el cielo. ¿Por qué es perfecta? No. Bueno, Jesucristo sí lo era, nosotros no, pero está lista para llegar ante el trono de Dios y vivir ahí una eternidad. ¿Por qué? ¿O de dónde saco esto, hermanos? En los versículos 32 y 33, sobre todo el 33, voy a leerlo. Y dice así el 33, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros, ¿qué dice, hermanos? No podéis ir. ¿Por qué no podían ir todavía? Porque Dios tenía que trabajar todavía en ellos. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, ¿a quién le dice esto? Hay un personaje que va a aparecer en los próximos versículos, un hombre llamado Pedro, que Pedro le dice, ¿cómo que no puedo ir? Pues sí puedo ir. Y Jesús le dice, no está listo para ello todavía. Porque Pedro todavía tenía que vivir un proceso en su vida. Pero el creyente, hermanos, el que es un creyente verdadero, está listo para ir al cielo después de creer en Jesús, no importa si es en ese momento, un día después, un año después, o 15 años después, o 50 años después, como lo encontramos en la Biblia. Dios tiene sus procesos y en algún momento salva a alguien y lo lleva inmediatamente, y en otras cuestiones espera un tiempo, porque es lo que la Biblia nos manifiesta. ¿Recuerdas a aquel ladrón en la cruz? Aquel hombre
fue llevado después de morir al cielo por una promesa que Jesús le hace. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuánto duró su vida de cristiano? Minutos tal vez. De hecho es el primer cristiano o el primer convertido que llega al cielo después de Jesús. Es el primer fruto del ministerio de Jesús en la tierra. Él muriendo en la cruz y tiene su primer fruto en ese momento con aquel ladrón que confiesa a Jesús y acepta la gracia misericordiosa de Dios en su vida en ese momento. Lo que quiero decirte de alguna forma, hermano y hermana, este personaje que está aquí en el verso 33, que es Jesucristo, Él dice, yo ya voy, porque mi labor ha sido cumplida. Él dura 33 años en este mundo, pero Él regresa de donde venía hacia el cielo, y Él dice, ya he cumplido lo que tengo que hacer. A lo mejor aquí no lo dice así, pero Él dice, ya voy al Padre. Pero a mí me fascinan las palabras en la cruz del Calvario cuando Él dice, tetelestai. Esta palabra me fascina porque Él dice consumado es decir, he terminado, tetelestai. En pocas palabras, el telón se cierra porque se acabó la obra, lo que yo vine a hacer, lo he terminado. Yo creo que el creyente, hermanos, debería de estar preparado para ir al cielo en cualquier momento, porque la vida no la tenemos asegurada. Y como puedes tardar 20 o 30 o 40 años para ir al cielo, Dios puede llamarte esta noche y la pregunta sería, ¿realmente estoy listo para? ¿Estoy en buen momento para recibir a Dios y su llamado para irme con Él por la eternidad? Cuando hablamos de esto, hermanos, podemos entender que Jesús sabía que ya él terminaba su obra, estaba a unos días de cumplir la labor que había venido a este mundo. Y Él dice en el verso 35, me buscáis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy vosotros no podéis ir todavía. Quiero cerrar, hermanos, con un tercer personaje. No lo voy a tocar aquí porque solamente hablo acerca de un cristiano en proceso. ¿Sabes quién es ese personaje? Pedro. Pedro, yo no puedo catalogarlo como un hombre natural, pero tampoco puedo catalogarlo como un hombre espiritual en este momento. De hecho, lo que Jesús le dice es, tú estás en proceso, todavía no es tu hora. Quiero tomar los últimos versículos para hacer el cierre, la conclusión para ello. Porque te pregunto, querido hermano, ¿dónde te ubicas tú? Yo espero que nadie diga, soy un hombre natural. Pero a lo mejor cuando hablamos del hombre espiritual hay gente que podemos decir, uy, pastor, todavía me falta mucho para eso. Yo digo, está bien, vamos en un proceso, no ha terminado eso el proceso nosotros. Pero en los últimos versículos, hermanos, que es del 36 en adelante, quiero tres cosas también, o dos que puedo compartir contigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora. ¿Mas me seguirás qué, hermanos? Después. ¿Por qué razón? Porque Pedro todavía no estaba preparado para ese momento. ¿Recuerdas que después de esto Satanás lo pide para zarandearlo y Dios dice, está bien, lo vas a zarandear? Y vuelto él confirmará a los hermanos. Porque él iba a trabajar todavía con Pedro algunas cosas que necesitaba trabajar. Y aún Pedro después de eso no queda listo. Dios sigue trabajando con él en el libro de Hechos en algunas cosas. Pero te aseguro algo, que después de que Dios trabaja, Pedro estaba listo para ir al cielo en el momento que Dios lo llamara. Pero seguía batallando con algunas cuestiones. Pedro manifestaba las virtudes cristianas todavía no a plenitud. Y el verso 37 nos dice, Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús iba a poner su vida por él por amor. Pedro no era capaz de tener ese amor para poner la vida por Jesús todavía. Y por eso te digo, está entre un cristiano, si quiere llamarle carnal, aunque ese título no nos gusta mucho y nos confunde a otros, lo que yo digo es un cristiano que estaba en proceso de una transformación de Dios en su vida. ¿Recuerdas que Pedro no tuvo el valor para entregar su vida por Jesús en aquella ocasión cuando le dicen, tú eras uno de ellos? Y él dice, no, yo ni andaba con ellos. Sí, sí te conocemos, te hemos visto con él. No, yo no fui, a otros más, me estás confundiendo.
No, pues si hablas hasta igual que ellos. ¡Pip! O sea, empezó a maldecir y a decir no sé qué cosas. Y después de ello, dicen, no, este no es porque no se parece a ellos. Pero después de algún tiempo, ¿qué sucede? Jesús le cuestiona y le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro entiende esto, hermanos. Y después de ese momento, a mí me parece que Pedro es un Pedro diferente, porque ahora Dios mora en él y ha hecho un proceso para transformar lo que él era. No lo completa, pero si creo que en ese momento hubiera habido la misma circunstancia, yo creo que Pedro hubiera muerto por Jesús ahora sí, lo que no podía hacer antes porque no tenía esas virtudes que requería en su vida. Y el verso último, que es el verso número 38, Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Pedro todavía no tenía un entendimiento pleno de glorificar a Dios con toda su vida. Le faltaba todavía. Yo creo que a lo mejor la mayoría nos identificamos con Pedro, hay cosas que faltan. Pero yo espero que no nos identifiquemos con este Pedro, sino con el Pedro del libro de Hechos, donde ya Dios había comenzado su obra y estaba trabajando, era una obra en proceso. Pero creo que donde Dios hubiera llamado a Pedro en el libro de Hechos, así como Esteban estaba listo para ir al cielo, Pedro creo que hubiera sucedido lo mismo, estaría listo, pero en este momento no lo estaba todavía. Queridos hermanos, hay solamente 2 personas en este mundo, la persona natural y la persona espiritual. Yo espero que tú y yo podamos crecer en ser lo que Dios quiere que tú y yo seamos. Si somos espirituales, si hemos creído en Cristo, si hemos entablado una relación con Él, hay por lo menos 3 cosas que deberíamos de hacer en nuestra vida: glorificar a Dios con todo lo que hacemos y pensamos, manifestar las virtudes cristianas, porque es algo que ahora está en nosotros, y prepararnos para el encuentro con nuestro Señor. Si hay algo en nuestra vida que todavía está estorbando, pidámosle a Dios que quite aquello para ser cristianos de verdad, puros, sin tacha, para cuando Él nos llegar con la cabeza levantada delante de Él y glorificarle por toda la eternidad. Oramos. Padre bendito, gracias damos, Señor, por esta oportunidad que nos permite tener como hijos suyos de escuchar su palabra. Si hay alguna persona, Señor, aquí en esta noche que aún no le conoce como Señor y Salvador de su vida, permita que al escuchar esto, él o ella pueda entender, Señor, que usted le está llamando para ser una persona espiritual y no seguir de forma natural su vida. Que ella pueda entender o él pueda entender, Señor, que necesita rendir su vida delante de usted y permitirle a usted trabajar, Señor, de tal forma que usted haga su obra en la vida de él o de ella, y que su vida pueda reflejar, Señor, a su persona. Que podamos, Señor, manifestar esas virtudes en nuestra vida, que podamos glorificarle con la forma como vivimos y pensamos, y que podamos, Señor, prepararnos para el momento que usted nos llame, Señor, estar listos. Porque el creyente, Señor, anhela estar en su presencia para toda la eternidad. Y que así como dice el libro de Apocalipsis, sí, Señor, ven pronto, que sea el deseo en nuestros corazones, ya sea que usted regrese por nosotros, o cuando nos llame, Señor, estar listos para ir al encuentro con nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre, por lo que usted hace en nuestras vidas. Y gracias porque nos permite, Señor, ser parte de aquellos que usted ha llamado para salvación y vivir vidas, Señor, realmente enfocadas en agradarle a usted con todo lo que hacemos y pensamos. En Cristo Jesús pedimos y agradecemos por esto. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.